¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los pilares de la biología moderna, la teoría neutral de la evolución molecular. Créanme, es una idea que le dio un giro de 180 grados a cómo entendemos el motor del cambio a nivel genético. Siempre nos han contado que la evolución es la supervivencia del más apto, ¿verdad? Una lucha constante donde solo las mejores adaptaciones salen adelante. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que una gran parte del cambio evolutivo no tiene nada que ver con ser mejor? ¿Y si el gran protagonista de esta historia fuera en realidad el azar? Para entender esto, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a explorar el misterio de la variación que traía de cabeza a los científicos. Después, veremos la propuesta tan ingeniosa de Motoou Kimura. Y al final, vamos a descubrir cómo su teoría se convirtió en una herramienta fundamental en la biología de hoy en día. Muy bien, empecemos. Hay que viajar un poco en el tiempo, a la década de 1960. En ese momento, la biología evolutiva se topó con un enigma que ponía en jaque las ideas más aceptadas. En ese entonces, la idea que dominaba era bastante sencilla. La selección natural es como una especie de ingeniera superperfeccionista. Va eliminando las versiones malas de los genes y promueve las buenas hasta que ¡pum!, toda la población las tiene. Por lo tanto, lo que se esperaba encontrar eran poblaciones genéticamente muy uniformes. Pero, claro, en 1966 todo saltó por los aires. Usando técnicas moleculares que eran lo último de lo último, equipos como el de Lewontin y Hobby descubrieron algo totalmente inesperado. Las poblaciones naturales, desde moscas hasta nosotros, los humanos, estaban repletas de variación genética. Había montones de versiones diferentes de los mismos genes, todas conviviendo. Esto sencillamente no encajaba. ¿Cómo era posible mantener tanta diversidad si se suponía que la selección debía eliminarla? Y el misterio se ponía cada vez más interesante. La única explicación que se barajeaba en ese momento, la llamada selección balanceante, se enfrentaba a un problema matemático que parecía no tener solución. La idea era más o menos así. Quizás tener dos versiones distintas de un gen, lo que se conoce como ser heterocigoto, daba alguna ventaja. Suena bien, ¿no? El problema es que para que este mecanismo mantuviera miles y miles de genes variados, una cantidad brutal de individuos con dos copias idénticas del gen, los homocigotos, tendrían que morir o no reproducirse en cada generación. A esto se le llamó, de forma muy gráfica, el costo de la selección. Y aquí es donde las matemáticas se pusieron realmente salvajes. El genetista Motoou Kimura se sentó a hacer los cálculos y el resultado fue una locura. Para pagar este costo y mantener toda la variación que se observaba en la naturaleza, cada individuo tendría que producir unos 22,000 descendientes. 22,000. Algo que, es biológicamente absurdo. Estaba clarísimo que algo muy fundamental faltaba en la ecuación. Y entonces entra en escena nuestro protagonista, Motoou Kimura. En 1968, él propuso una idea tan sencilla como revolucionaria para resolver esta paradoja. Lo que Kimura planteó fue algo así. ¿Y si la mayoría de estas variantes genéticas no son ni mejores ni peores? ¿Y si son simplemente neutrales? Si esto fuera cierto, su destino no dependería para nada de la selección natural, sino del puro y duro azar, un proceso que conocemos como deriva genética. Ojo, es clave en entender qué significa neutral. No quiere decir que un gen no sirva para nada. Significa que diferentes versiones de ese gen, sus alelos, pueden hacer su trabajo igual de bien. Imaginen que tenemos dos recetas para un mismo plato. Aunque usen ingredientes un poquito distintos, el resultado es igual de bueno, pues para la selección natural, estas versiones son funcionalmente equivalentes. A ver, veamos entonces cómo funcionan estos mecanismos. La teoría neutral se apoya en la interacción de dos fuerzas clave a nivel molecular. Por un lado, la mutación, que es la que crea nueva variación, y por otro, la deriva genética, que es la que decide la suerte de esa variación. La base de la neutralidad muchas veces está en la propia redundancia del código genético. Hay cambios en el ADN, los llamados sinónimos, que no alteran el aminoácido que se va a producir. Son como una errata en un libro que no cambia el significado de la frase. Estos cambios son los candidatos perfectos para ser neutrales. En cambio, los no sinónimos, los que sí alteran la proteína, tienen muchas más papeletas de ser juzgados por la selección.
Y aquí viene la predicción más elegante y potente de toda la teoría. Resulta que la velocidad a la que estas mutaciones neutrales se fijan en una población, o sea, la tasa de evolución molecular, es simplemente igual a la tasa a la que aparecen estas mutaciones. Y lo más increíble es que, matemáticamente, el tamaño de la población no importa, se cancela en la ecuación. Esto fue toda una revolución y dio una base teórica sólida al reloj molecular, esa herramienta que nos permite estimar cuándo se separaron dos especies. Ahora, una cosa es la velocidad de la evolución y otra, cuánta variación encontramos en un momento dado. Y esto sí que depende del tamaño de la población. Las poblaciones grandes son capaces de mantener más variantes genéticas flotando por ahí, al azar, mientras que en las pequeñas la deriva genética es mucho más fuerte y tiende a eliminar variantes súper rápido, lo que reduce la diversidad. Bueno, avancemos rápido hasta hoy. La teoría neutral no fue el fin del debate, para nada. Fue el comienzo de una forma totalmente nueva de hacer biología evolutiva. Su mayor poder no está en explicarlo absolutamente todo, sino en darnos un punto de partida, una referencia. Hoy en día, la teoría neutral funciona como nuestra hipótesis nula. Es el modelo de referencia que nos dice qué deberíamos esperar si solo el azar, o sea, la mutación y la deriva, estuvieran actuando. Nos da una predicción base con la que podemos comparar nuestros datos del mundo real. Entonces, ¿cómo se usa esto en la práctica? Pues el proceso es bastante lógico. Primero, se va al campo o al laboratorio y se mide la variación genética real en una población. Segundo, se calcula cuánta variación se esperaría si todo fuera por el modelo neutral. Tercero, y aquí está la clave, se buscan desviaciones importantes. Y cuarto, si se encuentran esas desviaciones, bingo, es una señal muy fuerte de que hay otra fuerza en juego, como la selección natural. Y lo genial es que estas desviaciones nos cuentan historias. Por ejemplo, si encontramos un exceso de variantes genéticas súper raras, que solo tienen uno o dos individuos, podría significar que la selección está limpiando constantemente mutaciones dañinas. O también que la población ha crecido muchísimo y muy rápido, generando un montón de mutaciones nuevas. Por otro lado, un exceso de variantes con frecuencias intermedias podría ser la firma de esa selección balanceante que tanto buscaban en los años 60, o quizás nos habla de una población que se ha dividido. Podríamos pensarlo como si fuera un mapa. La teoría neutral nos dibuja todos los caminos posibles que se podrían tomar por puro azar en el laberinto de la evolución. Cuando los biólogos descubren que una población ha tomado un camino muy específico y poco probable, saben que eso no fue casualidad. Fue la selección la que talló esa ruta. Así que, al final, cuando pensemos en la evolución, es fundamental recordar que no es solo una carrera hacia la perfección, es más bien una danza súper compleja entre la necesidad y el azar. Y la pregunta que sigue guiando a los investigadores es precisamente esa. ¿Qué parte de la increíble diversidad de la vida que vemos es el resultado de la mano invisible de la selección y cuánta es simplemente el eco de un dado que se lanzó hace millones de años?